Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Les animo para que meditemos en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice así el apóstol Pablo: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Son palabras del apóstol Pablo muy duras, diciéndole a los hermanos de Galacia, dice: yo me maravillo, o sea, estoy sorprendido porque están abandonando el evangelio de la gracia y están siguiendo otro evangelio, están siguiendo sus propias creencias. No que haya otro evangelio, sencillamente son enseñanzas perversas que distorsionan el evangelio de Cristo. Pero ¿saben qué? Les debo de aclarar que aún un profeta, un maestro, un pastor, un misionero, alguien les anuncia un evangelio diferente, o un ángel del cielo, créanlo, que él debe ser maldito. No deben de escucharlo, no deben de poner atención. Como dije, son palabras muy duras y muy claras. ¿Por qué? Porque es cierto, hoy en día estamos viendo, bueno, no solamente hoy en día, ¿no? En diferentes momentos, pero hoy estamos viendo cómo se predica o se enseña un evangelio diferente. Un evangelio centrado en la persona y no en Cristo. Centrado en las palabras de un profeta, en las palabras de un apóstol, pero no en lo que la Biblia enseña. Y déjenles comparto, precisamente hablando del tema de perdonar. Ustedes, hemos estado hablando de que cómo hay una falsificación de lo que es el perdón. Y les comentaba que tristemente se habla hoy en día de que tienes que perdonarte a ti mismo. Hay una enseñanza eh, muy común que muchos cristianos están dejando llevar, muy humanista, creo que es hasta chamanista, oriental, occidental y antigua, que te llevan a una éxtasis, pero que te hacen mucho énfasis a que te perdones, te perdones a ti mismo. Cuando escuchamos esto suena, como dije ayer, muy piadoso, pero cuando nosotros decidimos perdonarnos a nosotros mismos, estamos rechazando el perdón de Cristo. Estamos diciendo: Cristo, no te necesito. Yo puedo perdonarme solo. Y debo de perdonarme. Y estamos rechazando el evangelio de la gracia. El evangelio que se centra en Cristo, lo estamos reduciendo a un humanismo barato, donde yo debo de perdonarme. Tengo el poder, tengo la capacidad, tengo la autoridad para perdonarme. Y por lo tanto, la cruz de Cristo no es suficiente, no es necesaria ya. Eso es lo que estamos diciendo, mis hermanos. El apóstol Pablo dice: híjoles, el que predique, el que enseñe esto, pues sea maldito, porque le está quitando el poder a Cristo. Una persona, una persona que se perdona a sí mismo, tiene, o sea, es tan orgulloso, se siente consciente o inconscientemente a eliminar o expiar su propio pecado. Y por eso está cometiendo o dejándose llevar por un evangelio falso, cometiendo un pecado mayor, porque no puede pasar esto. Necesitamos forzosamente el perdón de Cristo, porque lo demás es orgullo, es altivez, es sentirnos superiores. Es cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos y decimos: tenemos la capacidad de perdonarnos. Y eso
Eso no es lo que enseña la Biblia, porque cuando estamos perdonándonos o diciendo esto, estamos diciendo, es que tú puedes hacer un trabajo superior, tú eres demasiado bueno, demasiado poderoso para, para ver tus errores y perdonarlos, otorgarte el perdón. Y eso obviamente no es lo que debe ser, porque cuando actuamos de esta manera, sencillamente nos estamos de manera contraria o paradójica. Una persona orgullosa que actúa de esta manera, más bien trata de autocastigarse para que de alguna manera pueda valer su perdón, para que de alguna manera pueda tener el poder para perdonarse. ¿Y qué sucede? Sucede que entonces actúa esa persona con más libertinaje para ver pornografía, para estar en depresión, para olvidarse de ella misma, para centrarse en su egoísmo, para ser compulsivo, para tomar otro o cualquier ídolo que distraiga, que distraiga su mente y su corazón de la incapacidad de que realmente se sienta perdonado. Así es, mis hermanos, porque es una realidad. Tarde que temprano, aunque nos autoperdonemos, nos vamos a seguir sintiendo malos, nos vamos a sentir sintiendo miserables. Y por eso huimos de la gracia, de la misericordia de Dios, eh, engañándonos que nos hemos perdonado. No sé, pero si usted en algún momento ha pensado de su vida que ha dicho, es que yo no merezco perdón. Fíjese, por un lado, cuando decimos no merezco perdón, estamos diciendo que Cristo es suficientemente poco, pero para perdonar nuestros pecados. O sea, soy demasiado malo que Cristo no es tan poderoso para perdonarnos. Eh, Esto es interesante, porque cuando tomamos esa actitud, estamos diciendo que la gracia de Cristo no cabe en mí, no es capaz de perdonarnos. Es cierto, eso se llama culpa. Nos sentimos tan culpables o nuestro pecado es tan recurrente que decimos o nos sentimos avergonzados y decimos, como yo no puedo perdonarme o como yo no puedo perdonar a esa persona que me hizo esto, pues entonces ni yo ni Cristo tenemos la capacidad de perdonarnos. Pero yo quiero animarle para que recordemos que precisamente esto es lo que debemos de entender, de amor, de gracia. Esto es precisamente lo que Dios quiere que podamos entender, que nosotros no podemos perdonarnos, que nuestro pecado es tan grande y que nuestras fuerzas son tan débiles que forzosamente necesitamos gracia. Gracia es regalo. Perdón es regalo. Y eso lo otorga Dios a través de Cristo. Recuerde bien esto. Recuerde bien, no hay pecado más grande que Cristo no pueda perdonar. Y aunque nos sintamos muy pecadores, es importante reconocer que necesitamos gracia. Gracia, regalo inmerecido, favor inmerecido para que Dios nos perdone. Así es que el perdón es un regalo. Creer que debemos de ganar el perdón de Dios es rechazar el Evangelio, rechazar la misericordia de Dios, es menospreciar el sacrificio de Cristo, es gritar con nuestras emociones y con nuestras fuerzas, es decir y enojarnos, entristecernos o cualquier cosa,
decirle, Cristo, no eres suficiente para mí. No eres suficiente para mí. Así es, mis hermanos. Pero también lo mismo sucede cuando nosotros intentamos con todas nuestras fuerzas estar mejor, antes de buscar a Dios o aceptar su perdón. Sucede lo mismo, porque muchas veces queremos estar bien sin decirle a Dios, gracias por perdonarme, sin caminar con Dios en misericordia y en el disfrutar esta gracia. Queremos estar mejor, queremos estar más libres, más entregados, caminar rectamente, sin entender que Cristo nos ha perdonado. Esto no es humildad, sino es una forma de creer que nos estamos autosalvando. Es decir, nosotros debemos de pagar nuestro propio error. Debo hacer esto, aquello, para pagar mi error. Así es que debo sufrir todas esas consecuencias por mi error, por mi pecado, y entonces rechazamos una vez más también la gracia de Cristo. El apóstol Pablo conocía el corazón de los hermanos de Galacia, y Dios realmente es el que conoce nuestros corazones. Y por eso escribe el apóstol Pablo estas palabras que le dice, no dejen que la gracia, que el evangelio más bien de gracia, el evangelio de regalo, que es el perdón, que es el amor, que es la misericordia de Dios hacia ustedes, es el evangelio de Dios, el evangelio que les da vida eterna. No dejen que otro evangelio venga a sus vidas. El evangelio falso de las obras, el evangelio falso de la autosuficiencia, el evangelio falso de que Dios no es poderoso para perdonar todos mis pecados. No dejen que este evangelio falso llegue a sus mentes y contamine sus corazones. No. Recuerden esas palabras preciosas de Cristo que decía, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Así es, mis hermanos. Usted y yo necesitamos ser pecadores para recibir la gracia de Cristo. Usted y yo necesitamos doblar nuestras rodillas y decirle, Cristo, perdóname de todos esos pecados que yo he intentado perdonarme, que yo he intentado borrar. Perdóname de todo este esfuerzo humano, terrenal, carnal que yo he hecho para que se borren mis pecados. Necesitamos decirle a Dios, perdóname, recibo tu gracia divina, recibo tu regalo de amor, de perdón. Así es que en este día le animo para que meditemos esta verdad. No tenemos o no tengo que aprender a perdonarme. Más bien, tengo que aprender que yo no puedo perdonarme. Tengo que aprender que Cristo me ha perdonado y debo de recibir ese perdón. Que Dios lo bendiga.